Bienvenidos de nuevo a nuestro estudio bíblico, el Santo Rosario, síntesis de todo el Evangelio. Hoy entramos en los misterios luminosos con el bautismo de Jesús. Empecemos con la oración que Cristo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Amén. En el año 2002, el gran Juan Pablo II presentó al mundo una nueva dimensión de las cuentas del Santo Rosario, basándose en las enseñanzas del santo Jorge Preca, quien en 1957 introdujo la idea de extender los misterios de la vida de Cristo en el rezo del Rosario. Los misterios luminosos fueron presentados al mundo como una nueva alabanza para un nuevo milenio. En los episodios del bautismo, las bodas de Caná, la prédica del reino, la transfiguración y la institución de la Eucaristía, la raza católica entraría en una revitalización espiritual enfocada en la luz de Cristo. Y así como la gran oración moderna del nuevo milenio, la coronilla de la Divina Misericordia, los misterios luminosos tuvieron rápida y extensa aceptación. Pero más de ser un repaso de los eventos radiantes de la vida de Cristo, los misterios luminosos despliegan a la vez un tema sacramental que detallan el origen y el efecto de los dones que otorga Jesús a través de su cuerpo místico que es la Iglesia. Y por lo tanto es apropiado que entremos en la meditación de los misterios luminosos con el bautismo del Señor, que se extenderá a todo el cristianismo como el primer sacramento de iniciación en la vida de fe. El bautismo de Cristo despliega asombrosamente las tres corrientes expresadas en la vida de Él, que unen los misterios del Santo Rosario. En este episodio se encuentran reflejados los elementos de una nueva creación. La coronación del nuevo Rey, que es el definitivo Rey del universo, y también el inicio del matrimonio místico entre Dios y su creación, y uniendo todos estos temas comunes está la sombra de la cruz. Al inicio del drama bíblico, la creación ocurre a través de la voz de Dios. Con el poder de su voluntad se forma la luz, el espacio y el tiempo. En estos momentos iniciales, la tierra surge desde el caos de las aguas y Génesis abre con las palabras: el Espíritu de Dios aleteaba sobre la superficie de las aguas. Notamos que la palabra hebrea para espíritu es ruah, que es la misma palabra utilizada para describir el viento. Así el proceso de creación se repite después que Dios purifica al mundo con las aguas del diluvio, y de nuevo Génesis dice: Dios hizo soplar un viento, o sea, un ruah, su espíritu, sobre la tierra, y las aguas descendieron. Luego el pueblo de Israel sería liberado de la esclavitud en Egipto con un evento que hace eco a este proceso de creación. Enfrentados con el mar por un lado y los ejércitos de Faraón por el otro, el libro de Éxodo narra: Moisés extendió su mano sobre el mar, y Yahvé hizo soplar durante toda la noche un fuerte viento del oriente que secó al mar. Y al terminar sus 40 años de peregrinación en el desierto, Israel
entra a tomar posesión de la tierra prometida en un acto semejante a una nueva creación, cuando cruzan el río Jordán en pie seco. El libro de Josué narra cómo el pueblo cruza el río una vez que los sacerdotes levitas pisan sus aguas junto con el arca de la alianza, y éstas se separan y permiten que el pueblo entre a tomar posesión de su tierra, formando una nueva nación. Estos eventos se recopilan en el bautismo de Jesús, cuando notamos el proceso de creación repetido, pues desde el caos de las aguas, Jesús se levanta como una nueva creación que confirma el nuevo Adán, quien es plenamente el Hijo de Dios, y su divinidad es ratificada cuando Juan Bautista dice: el Espíritu de Dios bajaba como una paloma y se posaba sobre él. Una vez más el Espíritu aleteaba sobre las aguas, creando nada menos que una nueva humanidad, pues con el bautismo de Jesús la raza humana sería borrada de su pecado original. Esta liberación de la tiranía del pecado ocurre al cruzar las aguas, que así como purificaron a la tierra con el diluvio en tiempos de Noé, y así como liberaron a Israel de la esclavitud egipcia, nos purifican y libran del dominio del mal. Con el bautismo entramos en una nueva vida y notamos que el sitio del bautismo de Jesús ocurre al este del Jordán, en la región de Jericó, en el mismo lugar donde Israel había cruzado el río para tomar posesión de la tierra prometida. Pues ahora Cristo se prepara para tomar posesión de la nueva tierra prometida, que es su reinado, que incorpora el planeta entero. Este punto, donde ocurre el bautismo de Cristo, tiene, además de raíces bíblicas profundas, implica efectos globales. El evento del bautismo ocurre cerca de donde el río Jordán se prepara para desembocar en el Mar Muerto. Este es el punto más bajo en la superficie de la tierra. El punto donde Jesús es bautizado está localizado nada menos que unos 260 metros bajo el nivel del mar. Desde el abismo terrenal, Cristo revela la grandeza de la capacidad humana, pues con su bautismo somos invitados a participar de su naturaleza divina y ser incorporados dentro de esta nueva humanidad libre de mancha, que pueden presentarse purificados ante Dios Padre para también escuchar su dulce voz diciéndonos: este es mi Hijo. Este detalle geográfico de Jesús descendiendo a las profundidades terrenales, como desciende a las profundidades de las aguas para traer el Espíritu Santificador y nuestra liberación del mal, prefigura su misión definitiva, que es descender a las profundidades de la muerte y bajar al mundo de las almas justas que esperaban la salvación a través de su sacrificio. Un concepto que lo detalla la profesión de fe que citamos al decir: fue crucificado, muerto y sepultado, y descendió a los infiernos. No precisamente al lugar de los condenados y el reinado de Satanás, sino que al limbo, donde esperaban los santos de la antigüedad su rescate, cuando la sangre del Cordero de Dios abriría las puertas del paraíso. De tal manera que en las aguas del Jordán empieza nuestra redención y también el camino hacia la cruz.
Jesús está tomando posesión de su nuevo reinado y en este evento se realiza nada menos que la coronación de Cristo como el Mesías, como el nuevo rey de Israel. Los reyes judíos eran entronados en sus cargos con el rito de ser ungidos por un representante de Dios. Recordamos cómo los dos primeros reyes de Israel, Saúl y David, fueron ungidos como tal por el profeta Samuel. Recordamos también cómo Juan el Bautista era un descendiente directo de este mismo profeta, pues Lucas narra cómo su padre Zacarías pertenecía a la tribu de Abías, quien eran los descendientes de uno de los hijos de Samuel. Por lo tanto, el plan salvífico se despliega con asombro, pues ahora un nuevo Samuel entrona al definitivo rey de Israel, quien es Jesús. Pero más que actuar exclusivamente como la culminación del personaje de Samuel, el papel de Juan Bautista es completar las profecías antiguas y actuar bajo el espíritu del profeta Elías. Mateo describe cómo Juan vestía con una piel que le ceñía la cintura y una túnica hecha de pelo de camello. Un detalle que une a Juan con el profeta Elías. El libro de Reyes describe el uniforme de este, que era un manto de pelo con una faja de piel ceñida a su cintura. Elías había sido el profeta que despliega el poder de Dios con fuerza y asombro. Elías destruye el culto del dios falso Baal durante un duelo místico, cuando fuego baja del cielo y consume el sacrificio que éste había preparado, mientras los sacerdotes de Baal quedan en ridículo y el pueblo se lanza contra ellos. Elías fue instrumental en preservar la fe del pueblo judío ante grandes adversidades. Y entre sus hazañas incluye el momento antes de ser arrebatado al cielo en la carroza de fuego. El gran profeta enrolló su manto y con este golpeó las aguas del río Jordán y ellas se separaron en dos. Este evento milagroso ocurre en nada menos que en las cercanías de Jericó, en el mismo sitio donde Juan Bautista ahora se encuentra bautizando y donde se separan ya no las aguas terrenales, sino la bóveda del cielo, desde donde desciende el Espíritu en forma de paloma, marcando esta orilla del Jordán como un lugar santo, donde ascienden profetas al cielo y desciende la revelación trinitaria. En la tradición judía, las expectativas del pueblo eran que el profeta Elías regresaría antes que el Mesías se manifestara. El libro de Malaquías señala: les voy a enviar al profeta Elías antes que llegue el día de Yahvé. Jesús mismo luego une a Juan el Bautista con Elías íntimamente, cuando al bajar de la montaña la noche de su transfiguración le indica a los apóstoles: créanme, ya vino Elías, y no lo reconocieron, sino que lo trataron como se les antojó, y así también harán sufrir al Hijo del Hombre. Entonces los discípulos comprendieron que se refería a Juan el Bautista. Sin embargo, notamos que el regreso de Elías no indica un evento similar a una reencarnación. Juan Bautista está actuando bajo el poder del espíritu del gran profeta,
así como Eliseo, el discípulo de Elías, recibe el poder de su espíritu, como lo narra el libro de Reyes, diciendo: los hermanos profetas lo vieron de lejos y dijeron: el espíritu de Elías reposa sobre Eliseo. De esta manera, los dones espirituales otorgados a Elías son transferidos a su discípulo, como ahora son infundidos en Juan el Bautista. La importancia de fundir la historia de Samuel y Elías en la persona de Juan Bautista radica en establecer la base profética detrás del bautismo de Cristo y el significado de este. Juan unge a Jesús como el Mesías y el propio cielo ratifica este acto con una epifanía pública. Pero el mensaje detrás de las influencias de Samuel y Elías es sublime. Jesús es proclamado rey por el mismo descendiente que fue encargado de ungir a los primeros reyes judíos. Pero contrario a estos mandatarios públicos y terrenales, Jesús también es entronado bajo la autoridad del profeta Elías. El mensaje es simple y claro. El reinado de Cristo no sería un reinado político como el de David. El reinado de Cristo es un reinado espiritual. Por lo tal, Jesús se presenta en su juicio y le dice al procurador romano: mi reino no es de este mundo. El nuevo David gobernará sobre un dominio que no se limita por las fronteras y el tiempo, y por lo tal, Él es el Rey definitivo, quien completará las profecías antiguas y restaurará y superará el reinado de David con un reinado que brilla desde donde sale el sol hasta el ocaso, un reinado que es su iglesia. Con los eventos del bautismo de Jesús se inician los primeros pasos hacia su unión mística entre el Dios hecho hombre y su creación, la boda entre el Creador y la criatura. Notamos cómo en tiempos de Cristo el enfoque de un evento nupcial giraba en torno al novio y todo el rito matrimonial empezaba con un baño ritual de este antes de la boda. Así, Jesús empieza su preparación para su ministerio que culmina en la cruz, sometiéndose a un nuevo baño de preparación, un baño espiritual, el bautismo de Juan. Por lo tanto, vemos cómo Juan Bautista se llega a identificar como el mejor amigo del novio, en una descripción de la misión de Jesús como la de un novio en rumbo a su matrimonio. Juan dice: yo no soy el Mesías, sino el que ha sido enviado delante de él. Es el novio quien tiene a la novia. El amigo del novio está a su lado y hace lo que él dice, y se alegra con solo oír la voz del novio. Este tema nupcial se amplificará en los siguientes misterios luminosos, seguidos por las bodas de Caná y culminando en las bodas del Cordero, que es la Eucaristía. Sin embargo, el papel de Juan Bautista resalta también en ser el mártir por el matrimonio legítimo, el mártir por la familia. Su prédica de arrepentimiento estaba dirigida al gobernante corrupto Herodes Antipas.
Este falso rey, impuesto por Roma, vivía en abierta depravación al divorciarse de su esposa para unirse con la esposa de su propio hermano. Contra esta unión ilícita, Juan predica y reclama, por lo cual Herodes lo encierra en su cárcel y luego, bajo los encantos de una adolescente, ordena la muerte del Bautista, quien entrega su vida por clamar ante los asaltos del matrimonio legítimo. La importancia de Juan Bautista resalta en nuestro culto católico. Solo celebramos 3 nacimientos en el año litúrgico: Jesús, María Santísima y Juan el Bautista. Juan había sido consagrado a Dios desde su seno, por lo tal actúa con la fuerza profética, no solo de Elías, sino que congrega a los otros grandes profetas de la antigüedad. Como Jeremías, las palabras: antes de formarte en el seno de tu madre, ya te conocía. Antes que tú nacieras, yo te consagré y te destiné a ser profeta de las naciones. Estas palabras se aplican a Juan el Bautista. Él es el prometido por Isaías, quien lo describe como: una voz clama, preparen el camino del Señor en el desierto. Juan Bautista es el destinado a abrir nada menos que las bodas del Cordero, que ocurren a través del sacrificio en la cruz, que tiene sus primeros pasos aquí, en las profundidades del Jordán. El fruto del bautismo de Cristo es el compartir de este evento por cada uno de sus seguidores, y en el proceso algo asombroso ocurre. Las palabras que se escuchan desde el cielo: este es mi Hijo, se aplicarán ahora a cada uno de aquellos que se ha comprometido a participar de su bautismo. Una vez limpiados del pecado original a través de las aguas bautismales, somos cubiertos con la esencia trinitaria y volvemos a ser hijos de Dios, como lo eran Adán y Eva antes de caer. La raza humana es creada de nuevo, y así lo detalla el Catecismo de la Iglesia Católica al notar los efectos del bautismo, que son la purificación de los pecados y el nuevo nacimiento en el Espíritu Santo. Al compartir del sacramento bautismal, somos vestidos en Cristo y lo acompañamos como hijos del Padre, siendo ahora también sacerdotes, profetas y reyes. Es este destino exaltado la cual la raza humana, formada del polvo y caída, está destinada, y lo presenta como tal. Nos lo describe Pedro en su primera carta al decir: ustedes son una raza elegida, un reino de sacerdotes, una nación consagrada, un pueblo que Dios hizo suyo para proclamar sus maravillas. Este tema lo repite el libro de Apocalipsis diciendo: por su sangre nos ha purificado de nuestros pecados, haciendo de nosotros un reino y una raza de sacerdotes de Dios, su Padre. Este estado del compartir de la naturaleza misma de Cristo se nos abre a través del bautismo que compartimos con Cristo. Es el primer paso que nos llevará a esta boda mística, la Cena del Cordero, que empezaremos en nuestra primera comunión y culminará en la unión definitiva del propio cielo. Somos adoptados como hijos de Dios con las aguas purificadoras del bautismo,
y ahora el pueblo escogido será no solo la raza judía, sino todos los que han sido cubiertos por las aguas purificadoras bautismales. Recordamos cómo Dios estableció una alianza con Abraham y promete ser fiel a su descendencia. Sin embargo, de su parte, el pueblo judío tenía que seguir las instrucciones de Dios y ritualmente incorporarse dentro de esta alianza a través de la circuncisión. Con este rito, el varón se convertía en un miembro del pueblo que era, en su raíz, la familia de Dios en la tierra. Pero ahora, las suaves aguas bautismales han reemplazado el metal de los cuchillos de la circuncisión y el pueblo elegido se extiende a toda la raza humana. Pablo anuncia que la circuncisión de Cristo es el bautismo. Por lo tanto, así como el pueblo judío se convertía en parte de la familia de Dios con el rito sangriento, nosotros entramos en la familia trinitaria al compartir de las aguas del bautismo de Cristo. Juan Bautista expresa esto al regañar a los fariseos y saduceos diciéndoles: de nada les sirve decir, Abraham es nuestro padre. Yo les aseguro que Dios es capaz de sacar hijos de Abraham aún de estas piedras. Estos nuevos hijos de Dios son los bautizados, que somos purificados de nuestras fallas y podemos entrar en una intimidad más profunda con Dios a través del bautismo de la que ofrecía la alianza de Abraham con la circuncisión. Ahora somos limpiados del efecto de la fruta prohibida y renacemos como hijos de Dios mismo. Esta es la imagen que el evangelista Juan detalla en el encuentro entre Jesús y Nicodemo, a quien le dice: nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo desde arriba. Este renacimiento ocurre con las aguas bautismales, y Jesús aclara su enseñanza al detallar con énfasis: el que no renace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y para resaltar la claridad de su mensaje bautismal como la fuente de salvación, el evangelista presenta a Jesús actuando el mensaje que le ha revelado al Nicodemo. Después de esto, Jesús se fue con sus discípulos al territorio de Judea. Allí estuvo con ellos y bautizaba. En efecto, todo el Evangelio de Juan está saturado por imágenes de purificación a través de las aguas. En el encuentro con la samaritana, Jesús habla de aguas vivas y dice: el agua que yo le daré se convertirá en un chorro que salta hasta la vida eterna. Pero es en la introducción de su Evangelio que Juan despliega el poder del renacimiento espiritual que ocurre con el bautismo, al decir cómo los elegidos han nacido, no de sangre, ni por ley de carne, ni voluntad del hombre, sino que han nacido de Dios. La magnitud del evento bautismal es tan grande que nos parece incongruente, como tal grande episodio que es borrar el pecado original, la adopción en la familia de Dios y nuestra elevación al rango de profeta, sacerdote y rey puede ocurrir a través de un acto tan sencillo como el derramar agua sobre el cuerpo y pronunciar las palabras de Cristo: te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Sin embargo, esto abarca el misterio de nuestra fe, que no es en la grandeza que Dios se revela, y
se une con nosotros, sino en la sencillez y el silencio. En el Antiguo Testamento, el leproso Naamán se presenta ante el profeta Eliseo y pide ser curado de su enfermedad. Eliseo le indica: ve a bañarte 7 veces en el Jordán y tu carne será como antes y quedarás sano. Ante esto, Naamán se enoja, pues le parece ridículo que un acto tan sencillo pudiera efectuar un efecto tan potente como su sanación de la lepra. Pero sus sirvientes intervienen y le dicen: si el profeta te hubiera pedido algo difícil, ¿no lo hubieras hecho? ¿Por qué, pues, no lo haces cuando tan solo te dice: lávate y quedarás sano? Dios actúa dentro de lo sencillo para ofrecer sus grandezas. Así como Elías no encontró la presencia de Dios en el terremoto, la tormenta o el fuego, sino en una breve brisa. Así como los reyes magos encontraron al Dios hecho carne, no en un palacio, sino en la humildad de Belén. Así encontramos nuestra purificación del pecado, no en las altas universidades discutiendo temas de gran teología, sino en un sencillo rito de agua guiado por las palabras trinitarias: te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Con esta sencillez, somos incorporados dentro de la familia de Cristo y compartimos su propia naturaleza, y además nos convertimos en sus profetas y sacerdotes. En el plan original de Dios, su pueblo escogido, la raza judía, estaba destinada a ser un ejemplo a todas las naciones, y esta sería una raza sacerdotal. Después de su liberación de Egipto, el pueblo de Israel ofrece sacrificios a Dios, y notamos cómo estos sacrificios son un acto litúrgico, el cual se lleva a cabo por las manos de unos simples jóvenes. En esta etapa del drama salvífico, el pueblo aún preserva su estado unitivo con Dios, y por lo cual todos son capaces de ejercer funciones sacerdotales, como el llevar a cabo un sacrificio. Sin embargo, poco después, el pueblo de Israel cae en idolatría al postrarse ante el becerro de oro, y el resultado de esta herejía es que el derecho sacerdotal de Israel es restringido solo a los levitas, los descendientes de Aarón. Pero Dios promete por medio de sus profetas que la orden sacerdotal sería restaurada y ampliada al mundo entero. Isaías ofrece una promesa que para el tiempo de Cristo parecía imposible. Isaías termina su extenso oráculo con la revelación escandalosa acerca de los gentiles, los paganos, diciendo: Dios lo afirma, de entre ellos también tomaré sacerdotes y levitas para mí. Esta es la nueva raza sacerdotal que Cristo inaugura con su bautismo. De hecho, el bautismo de Jesús es el primer paso en la fundación de esta nueva orden ministerial. Notamos cómo Jesús empieza su ministerio público con su bautismo a los 30 años de edad. Esta era la edad en la que se consagraban a los sacerdotes judíos en la antigüedad. Después de su largo entrenamiento que empezaba a los 12 años, el candidato al sacerdocio era iniciado en su cargo
con un rito de 3 partes. Según las reglas de Moisés, el rito de consagración de un sacerdote judío requería primero un baño ritual. En la segunda etapa del proceso de consagración, el hombre recibía una unción con aceite, mientras en la tercera etapa del rito, un sacrificio era brindado a Dios y con la sangre de la ofrenda se rociaba al nuevo sacerdote. Estas 3 etapas son vividas de una manera pública por Cristo para convertirse en las prácticas litúrgicas de los sacramentos que nos deja y otorga su cuerpo místico que es la Iglesia. Cristo se somete a un baño ritual que es el bautismo de Juan. Luego, al acercarse el final de su vida terrenal, Jesús recibe una unción de aceite perfumado. Mateo detalla: Jesús se encontraba en Betania, en casa de Simón el leproso. Se acercó una mujer mientras estaba a la mesa con un frasco de mármol precioso lleno de un perfume muy caro y se lo derramó en la cabeza. Finalmente, el último elemento del rito de consagración judío al sacerdocio, el rocío con la sangre del sacrificio, se despliega en su pasión, cuando los soldados romanos se burlan de él colocándole una corona de espinas. Y su propia sangre actúa como el elemento requerido para sellar la consagración del definitivo sacerdote del planeta que es Cristo Jesús. Estas etapas de la vida de Cristo las compartimos de una manera personal y real en los sacramentos de su Iglesia. Con el bautismo somos purificados y acompañamos a Jesús en su baño litúrgico. Con la confirmación somos ungidos en el Espíritu y revivimos su segunda etapa de consagración, la unción con aceite en Betania. Y con la Eucaristía entramos en una unión en que la sangre ya no cubre nuestro cuerpo, sino que penetra dentro de nosotros para hacernos uno con el cuerpo del Hijo de Dios. Estos son los 3 sacramentos de iniciación en la vida católica y por los cuales nos convertimos como Cristo en sacerdotes, profetas y reyes. Con los sacramentos de iniciación entramos en el rango del sacerdocio común, al cual el Catecismo de la Iglesia Católica dice: toda la comunidad de los creyentes es como tal sacerdotal. Los fieles ejercen su sacerdocio bautismal a través de su participación, cada uno según su vocación propia, en la misión de Cristo. Sacerdote, profeta y rey. Por los sacramentos del bautismo y de la confirmación, los fieles son consagrados para ser un sacerdocio santo. Estas funciones sacerdotales las ejercitamos diariamente con nuestras plegarias, palabras y acciones que despliegan nuestro papel de profeta, que es el proclamar la luz del mundo que es Cristo. Además, reservamos el derecho de transmitir el sacramento de bautismo, ya que en casos de extrema urgencia, si los medios tradicionales de buscar el sacramento no están disponibles, cualquiera puede bautizar a otro y así ofrecer la vida eterna al borrar la mancha original con las aguas del bautismo de Cristo. Pero igual, toda persona que ha adquirido la alianza matrimonial
dentro del culto católico también ha practicado su poder sacramental de sacerdote, pues en el rito occidental católico no es el sacerdote quien implanta el sacramento del matrimonio, son los novios quienes mutuamente aplican este misterio uno sobre el otro y forman una nueva alianza donde los dos se convierten en una sola carne. Pero nuestro poder eclesiástico se despliega cada vez que participamos de la Santa Eucaristía. No es solo el celebrante el que ofrece el sacrificio de la misa. Cada miembro de la asamblea litúrgica presente entra en el culto eucarístico como sacerdote laico y activamente participa ante Dios Padre, ofreciendo principalmente el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad del Hijo. Pero también nos presentamos como ofrendas mismas ante Dios. Por lo tal, las palabras del celebrante declaran desde el altar que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, nuestro Padre Todopoderoso. Pero además, con la incorporación dentro de la propia vida de Cristo con los sacramentos, compartimos también de su grado de realeza. Desde la cruz, el procurador romano se burla de Cristo con el título Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Pero este nombre es completamente válido. Y Jesús no es solo el Rey de los judíos, sino el Rey del universo entero. Y desde la cruz nos invita a participar de su rango como hijos del Rey Padre, y hasta nos comparte de su propia madre. Cuando Juan, actuando como representante de toda la raza humana, escucha las palabras «He ahí a tu madre». Ahora somos hijos de Dios, hijos del Rey del universo, y al cual acudimos con las palabras de Cristo: venga a nosotros tu reino. Sin embargo, el costo de estos sacramentos es una ofrenda pura, santa y perfecta y divina. Es el Hijo de Dios. Al participar de su bautismo, entramos también en su pasión y muerte. En términos bíblicos, el caos de las aguas representa las tinieblas de la muerte. Por lo tal, el bautismo de Jesús es un preámbulo de las profundidades del abismo de los muertos, a cual Él desciende desde la cruz. El Catecismo de la Iglesia Católica lo describe claramente. La inmersión en el agua simboliza el acto de sepultar al catecúmeno en la muerte de Cristo, de donde sale por la resurrección con Él como nueva criatura. Con el bautismo muere la humanidad caída para nacer una nueva humanidad, capaz de unirse con su Dios y poder ser llamado: este es mi Hijo amado. Detrás de las aguas limpias del bautismo permanece la tortura de la cruz. Jesús mismo describe cómo su pasión es una extensión de este bautismo. Cuando los hermanos del trueno, Santiago y Juan, le piden por puestos de honor en su reinado, Jesús les contesta: ¿pueden beber la copa que yo debo beber?
o ser bautizados con el bautismo que yo debo ser bautizado? Jesús se refiere a su muerte en el Gólgota. Por lo tanto, el bautismo viene de la cruz. Desde la cruz, Jesús se ofrece como víctima redentora y su sacrificio transforma a estos simples elementos sacramentales: agua, pan, vino, aceite y otros elementos utilizados en nuestros ritos en eventos trascendentales que actúan las acciones que representan. El agua bautismal ya no es un rito de purificación externa como era el bautismo de Juan. Ahora el acto bautismal verdaderamente transforma al alma y la persona, actuando realmente el efecto que presenta externamente. El hombre es materia y espíritu, y por lo cual las gracias de Dios en los sacramentos son transmitidas materialmente para saciar nuestros cuerpos terrenales, pero a la vez cumplen lo que representan espiritualmente. Por lo tanto, podemos visualizar, tocar y sentir nuestra limpieza interna a través de la purificación externa de las aguas bautismales. Dios nos deja el instrumento de purificación que es el bautismo, anunciado por el profeta Ezequiel al narrar: los rociaré con un agua pura y quedarán purificados. Los purificaré de todas sus impurezas. Todo esto ocurre gracias a Cristo, quien desde la cruz ofrece su cuerpo como el vehículo de redención, pues por la carne cayó la humanidad de una forma material al comer un fruto prohibido. Ahora, por la carne seríamos redimidos al ofrecer el cuerpo de Cristo como víctima redentora, y desde la cruz brotan los sacramentos de la Iglesia a través del cuerpo de Cristo, ilustrados vívidamente cuando el soldado romano le abre su costado y desde este brotan sangre y agua. En su Pascua, Cristo abrió a todos los hombres las fuentes del bautismo. La sangre y el agua que brotaron del costado traspasado de Jesús crucificado son figuras del bautismo y de la Eucaristía, sacramentos de la vida nueva. Desde entonces es posible nacer del agua y del Espíritu para entrar en el reino de Dios. Este reinado al cual hemos sido incorporados es un reinado familiar, un reinado trinitario. Durante su bautismo, la Epifanía pública revela con toda claridad por primera vez a la raza humana la totalidad de la Santísima Trinidad. La voz del Padre y la presencia del Espíritu descienden sobre Cristo, como se revelaría una vez más durante su transfiguración, cuando la misma voz del Padre se escucha de nuevo y la nube que cubre a Cristo indica la presencia del Espíritu, y así preparan el camino hacia la cruz. Lucas detalla que Jesús durante su transfiguración hablaba con Moisés y Elías acerca de su partida que debía cumplirse en Jerusalén. Esta partida es su pasión y muerte, en la cual una vez más revela el misterio trinitario, pues al morir Jesús grita desde el madero de la cruz: Padre,
en tus manos encomiendo mi espíritu. Las tres personas que formulan el Dios familiar que es la Trinidad son expuestas por la voz de Cristo y hacen eco a aquella primera revelación trinitaria a las orillas del Jordán. Por lo tal, el misterio del bautismo está internamente ligado con el sacrificio de Cristo. Su muerte permite que el rito simbólico de purificación de Juan sea elevado al rango sacramental y ahora su poder se origina desde la propia Trinidad, por lo cual el elemento vital de la ceremonia es, además del agua purificadora y los otros elementos empleados en el rito, la piedra angular del bautismo son las palabras: te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y somos sellados con la marca trinitaria que es la cruz. Esta es la señal del Cordero, profetizada por Ezequiel en la antigüedad diciendo: recorre Jerusalén, marca con una cruz en la frente a los hombres que se lamentan y que gimen por todas esas prácticas escandalosas que se realizan en la ciudad. Es esta, la cruz, la marca del Cordero, de la cual el libro de Apocalipsis habla al decir: no hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que marquemos con el sello la frente de los servidores de nuestro Dios. El sello del Cordero es la cruz trinitaria, impuesta sobre nosotros en la frente el día de nuestro bautismo. Y así preservamos esta larga cadena de fe, siendo fieles a las instrucciones de nuestro Salvador, quien nos ordena en sus últimas palabras: vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Como signo externo de nuestra purificación interna, el bautizado es revestido en la túnica blanca, indicativo de nuestra nueva pureza que compartimos con Jesús. Se le presenta al bautizado una luz, recordándole que Él es ahora Hijo de Dios y como tal, Hijo de la luz de Cristo. Somos incorporados dentro de la segunda persona de la Trinidad y este ser, que es la luz del mundo, es ahora parte de nosotros mismos. Juan abre su evangelio anunciando cómo Jesús es la iluminación de la creación, diciendo: por Él se hizo todo, y nada llegó a ser sin Él. Lo que fue hecho tenía vida en Él, y para los hombres la vida era luz. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la impidieron. Esta luz es Cristo, el cual entra en nuestras almas e ilumina nuestro ser con su resplandor, y este brillo interno lo representamos externamente con las vestiduras blancas. El Catecismo de la Iglesia Católica explica: la vestidura blanca simboliza que el bautizado se ha revestido de Cristo, ha resucitado con Cristo. El cirio se enciende en el cirio pascual. Significa que Cristo ha iluminado al neófito. En Cristo los bautizados son la luz del mundo. Ahora somos nosotros los nuevos
Cristos. Somos la nueva luz del mundo. Somos nosotros los hijos de Dios. Somos nosotros a los que las palabras del Padre se aplican ahora que hemos sido cubiertos con la esencia de Cristo. Este es mi Hijo amado. Es por lo tanto apropiado entrar en la meditación de los misterios luminosos con el bautismo de Jesús, pues con el bautismo la luz que ilumina las naciones es incorporada dentro de nuestro ser y ahora somos nosotros los que estamos llamados a llevar a esta luz a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Terminamos este primer misterio luminoso en oración a nuestra Madre y pidiéndole a su servidor, el gran Juan Pablo II, quien instituyó los misterios luminosos, que continúe orando por la Iglesia y por cada uno de sus miembros mientras caminamos hacia nuestra morada definitiva y nos unamos con la luz del mundo que es Cristo Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.